Eh, Muchas gracias. En principio, me interesaría agradecerle a Sandra por llevar a cabo la iniciativa de fomentar estos espacios de discusión, de reflexión. En segundo lugar, por convocarme, ¿no? Por tener la deferencia de esta última instancia, jornada del ciclo. Invitarme a pensar un poco o a compartir algunas cosas que vengo pensando, mejor dicho, sobre esta temática, que en realidad es bastante familiar a la que he abordado de cierta manera Ángel. No, de cierta manera no, lo es. Y a medida que lo escuchaba Ángel, pensaba tal vez hubiera sido mejor que empezara yo por una cuestión de cómo terminé proyectando la presentación de hoy, ¿no? Bueno, el título de la presentación en realidad tiene una pequeña modificación, no es un fe de rata, sino un fe de cambio de último momento, porque la había titulado Lucha Social en los 70, las ligas agrarias correntinas, entre la reacción y la revolución, y finalmente decanté por este título en el que he cambiado la referencia más bien general, porque lo que tengo pensado es, la referencia general sería ligas agrarias del Nordeste, porque lo que tengo pensado justamente es contribuir de cierta manera digamos, a puntear algunos elementos que sirvan para generar un marco de inteligibilidad, para entender estos procesos que estamos discutiendo y que entender también algunas cuestiones también de contexto y de derrotero histórico, cómo llegamos al surgimiento de las ligas y estas discusiones que fue desarrollando muy acertadamente Ángel. Entonces, básicamente sería ese el título final. Y decir una sola cosa introductoria, es decir, cuando uno habla de las ligas agrarias del Nordeste es porque todas estas organizaciones que hacía referencia Ángel se inscriben dentro de una experiencia regional. Ese es nuestro punto de partida, digamos, ¿no? La cuestión del NEA, del Nordeste, de las provincias del Nordeste. Fueron realmente, o sea, concretamente, esas organizaciones que fueron organizaciones provinciales, y que de hecho el nombre de cada una de estas organizaciones denota la pertenencia a la institución provincial respectiva, fueron 5, que surgieron entre 1970 y 1972. Después el proceso se extiende en el 73 hacia otras provincias, pero lo que yo voy a básicamente desarrollar es sobre las ligas agrarias del NEA. Las ligas agrarias chaqueñas son las primeras en surgir en el año 1970, hacia fines del 70, en noviembre, 16 de noviembre, si mal no recuerdo. El hecho convocante y... Perdón, ¿cómo es para avanzar? Esta, ahí está. Justamente el hecho convocante del cual surgen las ligas agrarias chaqueñas, y es todo ya un acontecimiento emblemático dentro de la historia de las ligas agrarias del NEA, es lo que se llamó como el Cabildo Abierto del Agro, que tuvo lugar efectivamente en realidad el 14 de noviembre de 1970, y la consigna convocante era grita lo que sientes, ¿no? Y lo que tuvo justamente como característica este Cabildo Abierto fue justamente eso, convocar a una gran concentración multitudinaria de productores agrarios chaqueños en la ciudad de Sáenz Peña, que en realidad eran productores, a su vez hay que decirlo, algodoneros. Sáenz Peña era la capital del algodón argentino de aquel entonces, a principios digamos, de la década del 70, y este eslogan que era en realidad toda una subversión a las formas, ¿no? A las formas burocráticas con las que habían funcionado las organizaciones tradicionales de productores más bien pampeanos, como los chacareros, como se les suele conocer, que era por ejemplo la Federación Agraria Argentina. De hecho, la misma convocatoria, el mismo nombre, el mismo eslogan, tiene esa connotación subversiva, si se quiere, ante esas formas burocráticas que habían adquirido estas organizaciones tradicionales de los pequeños y medianos productores agrarios, sobre todo pampeanos. De hecho, las ligas agrarias chaqueñas toman como un enemigo original, si se quiere,
en la disputa de la representación del sector a la Federación Agraria Argentina. Bien, decía que... Uy, me pierdo, perdón. Me pierdo en el teclado. La idea de mi presentación es básicamente dar una perspectiva histórica de este proceso. Y me quedé en las ligas agrarias chaqueñas. Surgen en noviembre del 70, son las primeras en formarse. En el año 71, la experiencia que se instala con las ligas agrarias chaqueñas se expande como reguero de pólvora en ese contexto que señalaba y describía muy bien Ángel, y surgen en el norte de Santa Fe, la Unión de Ligas Agrarias del norte de Santa Fe, la zona, sobre todo la zona de Reconquista, ¿sí? Que es donde va a estar el epicentro de la lucha de las ligas agrarias del norte de Santa Fe, pero que en realidad abarcaba todo el sector de los 3 departamentos del norte de Santa Fe, que son General Obligado, Vera y 9 de julio. También en agosto del 71 se conforma el Movimiento Agrario de Misiones, aquí, en esta provincia. En diciembre del 71, fíjense que estamos hablando de pocos meses, aparece la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas en Formosa, y en enero del 72, el 29 de enero del 72, aparecen las ligas agrarias correntinas. Y ahí tenemos bien, digamos, cubierto todo el ENA, digamos, ¿no? Con estas experiencias organizativas y de lucha. De esas 5 organizaciones yo vengo, como bien señalaba Sandra y Jorge, vengo abordando para mi temática, digamos, mi tesis doctoral, una de ellas, que son las ligas agrarias correntinas. Por eso en principio la idea era plantearlo desde las ligas agrarias, pero dije, bueno, en realidad la riqueza de mi participación creo que va a estar por dar esta presentación más bien contextual y encarar desde una perspectiva histórica, desde la historia agraria, cómo llegamos a este proceso, ¿no? Bien, el punto de partida que yo al menos pensé fue, de cierta manera, parafraseando la pregunta con la que se publica el clásico libro que reseñaba Ángel de Francisco Ferrara, que era ¿qué son las ligas agrarias del Nordeste? Pero parafraseándolo en pretérito, digamos, ¿no? ¿Qué fueron las ligas agrarias del Nordeste? Y he llegado a una definición que es realmente general y básica, desprovista de detalles, que la idea es ir a lo largo de la presentación contribuyendo a dar mayor contenido a esta definición, pero básicamente lo definí así. Las ligas agrarias del Nordeste, para saber de qué estamos hablando ante todo, ¿no? Fueron la forma que adquirió la organización gremial de un sector de la población de estas 5 provincias argentinas que yo hacía referencia durante el primer lustro de la década del 70. O sea, en realidad desde el 70 hasta el 76 la experiencia se clausura con el golpe del 24 de marzo, ¿no? Ya venían bastante vapuleadas un poco antes, pero desde ahí no hay vuelta que darle, empieza una práctica represiva, terrorista del Estado militar, y incluso hay persecuciones, desapariciones y demás, ¿no? La historia más conocida. Esta definición así básica, general, como está ahí, en realidad nos permite incluir los 3 elementos de todo acontecimiento histórico, ¿no? Tenemos la acción humana, que es la organización de un sector de la población, a su vez aparecen los agentes de esa acción, que son productores agrarios de estas 5 provincias, digamos, y inscripta esta acción en un tiempo y un espacio. La década, principio del 70, que Ángel desarrolló perfectamente la cuestión contextual, y donde a mí me gustaría enfatizar un poco más es la cuestión del espacio, la cuestión de estos territorios donde surgen estas organizaciones. Pero, perdón, ¿me dejo un poquito? En esta instancia tiende a secarse un poco la boca. Nuestro punto de partida en términos territoriales, en términos espaciales, es esa llamada región NEA. En realidad, para nosotros hoy en día, hablar de la región NEA es como que va de suyo, digamos, ¿no? Es más, básicamente escuchamos un enunciado, leemos una oración que refiere a la región NEA y más o menos se nos proyecta en nuestra mente una idea de las 5
las 4 provincias del NEA, ¿no? Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Pero en realidad esta proyección de este territorio como región es toda una invención política, científica, académica, que empieza a tener lugar en la década del 60 y que aparece en realidad este territorio clasificado como región NEA recién hacia 1967. En realidad, cuando se proyecta la creación de la UNE, aparece también la referencia a esta región NEA, pero estrictamente definida en términos territoriales es recién en 1967, que es el decreto que está ahí consignado, que es el decreto en el que se reglamenta, o sea, es el decreto de Onganía, que era el presidente de entonces, o presidente de facto, en el que se reglamenta un organismo estatal que Ángela había mencionado anteriormente, que es el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo. En ese decreto aparece claramente proyectado el territorio nacional en diferentes regiones, y entre esas lo que se conoce como región plan, porque la idea era inscribir esta clasificación del territorio en un sentido de un programa desarrollista, digamos, ¿no? Esa era la óptica, por eso también justamente en la reglamentación del Consejo. Y ahí aparece esta referencia a la región del Nordeste, con estos 4 territorios que todos conocemos, pero casualmente aparece también el norte de Santa Fe, que es justamente este territorio al que yo me hacía referencia, que hoy son los 3 departamentos del norte: General Obligado, Vera y 9 de Julio. Lo que nosotros encontramos en esta actitud política de invención, en realidad es una gran arbitrariedad más allá de la ubicación, si se quiere, espacial, que de hecho va reflejada en el nombre del nordeste del país, estamos ubicados acá arriba. En realidad lo que hace es reunir en esa clasificación una suerte de una serie de territorios que no tienen la misma historia, no comparten la misma historia, incluso pensada en la administración estatal del Estado Nacional, que se crea finalmente hacia fines del siglo XIX como tal, ¿no? ¿Por qué? Y ahí viene la cuestión más interesante, que nos permite a su vez entender las diferencias que existían en el derrotero de la configuración social de estos espacios y las diferencias que después encontramos entre las diferentes organizaciones de las ligas agrarias del Nordeste, tanto de los agentes a los que hacía referencia Ángel, que aparecen con una serie de gama de categorías definidas, que por ahí después podemos entrar un poco más en detalle, y también respecto a las reivindicaciones y los perfiles que exponen cada una de estas organizaciones a lo largo de su vida de lucha, digamos, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que los 4 territorios, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones, uno como misionero sabe mucho más esto, tiene mucho más presente, pero en realidad comparten un pasado mucho más reciente de provincialización. Es decir, la administración de estos territorios a nivel nacional adquirió la forma de territorios nacionales, dependían del Estado Nacional, digamos, en la década de 1880. Estrictamente, en realidad 1884, pero en el caso del territorio de Chaco es un poco antes, 1872. Pero al fin y al cabo es en 1884 en el que se estructura esa definición que tenemos muy presente hasta mediados del siglo XX, que son los territorios nacionales, ¿no? Esta cuestión en realidad dan cuenta a su vez de una incorporación tardía, si uno tiene en cuenta la historia de lo que después va a decantar en la conformación de la Argentina, digamos, ¿no? Desde 1810 en adelante, si se quiere, van a ser incorporadas tardíamente a las administraciones nacionales que surjan, sobre todo del 53, desde 1853, ¿no? En adelante, a diferencia, por ejemplo, de Corrientes. Entonces, lo que nosotros tenemos entre estos 4 territorios, el norte de Santa Fe, uno dice, bueno, Santa Fe es una provincia anterior incluso a la misma provincia de Corrientes, pero en realidad ese territorio del norte de Santa Fe, que hoy conocemos, el final de esa botita, se incorpora tardíamente a la administración nacional mediante la expropiación de ese territorio, digamos, de lo que es el norte de Santa Fe, a los pueblos indígenas que habitaban y vivían en esa zona. Esa expropiación se da, básicamente hacia
1870, se termina a fines del 70 de consolidar las líneas de Fortines que demarcan lo que hoy sería la ocupación y administración del norte santafesino, la zona de Reconquista, de la colonia Avellaneda. De hecho, empiezan en esa década las primeras, la creación de las primeras colonias, ¿no?, con inmigrantes en esa zona, y ese territorio en realidad administrativamente conforma o es parte de la administración de la gobernación del Chaco o del Gran Chaco, que es de 1872, que incluía lo que se proyecta hacia el final, digamos, de lo que es Formosa, el límite con el Paraguay, y lo que hoy sería la provincia de Chaco, ¿no? Ese gran territorio era la gobernación general del Chaco, y hacia 1884 se divide en el territorio de Formosa y el territorio de Chaco. El norte de Santa Fe, en 1886, pasa a pertenecer a la administración provincial santafesina, recién hacia 1886. Es decir, es bien tardía también esa incorporación. Y en 1886 lo que ocurre es que se establece el límite de lo que hoy es nuestro límite interprovincial entre el norte de Santa Fe y el sur de Chaco, en el paralelo 28, que es esa línea recta que uno reconoce cuando ve el mapa, digamos, ¿no?, entre Chaco y Santa Fe. Entonces, estos territorios son incorporados tardíamente. Ahora, Misiones, de cierta manera, tiene un pasado colonial, pero después tiene una ocupación, va a una administración correntina, y hacia 1881 es recién federalizada, en 1884 se crea el Territorio Nacional de Misiones. Ahora, en el caso de Corrientes, y esta es la distinción que a mí me interesa hacer, Corrientes se provincializa mucho más tempranamente, ¿no? Es en 1821 en el que se confirma la provincialización decretada por Posadas en 1814, y es entonces que empieza lo que hoy conocemos como administraciones de gobiernos provinciales. A ver, todo este rodeo que estoy dando, más que nada es para poder entender cuáles son las consecuencias que tuvo en la conformación de los espacios esta historia marcadamente diferente entre lo que sería la provincia de Corrientes y los exterritorios nacionales que acabo de mencionar. Lo que ocurre, por ejemplo, para entrar más en detalle, lo que a mí me interesa es marcar las consecuencias que este derrotero diferente tuvo en la conformación histórica de las estructuras agrarias de estas 5 provincias, o de estas 4 provincias y el norte de Santa Fe. En primer lugar, porque la ocupación territorial, en el caso de Corrientes, es mucho más anterior, de hecho se remonta al pasado colonial, pero la administración provincial continúa una lógica de la administración colonial que era la ocupación de la tierra, del territorio, con un sentido más cercano al que hoy tenemos de propiedad burguesa, propiedad absoluta, de disposición absoluta de la tierra, certificada por documentos expedidos por lo que hoy llamamos Estado, digamos, ¿no? Ese proceso de apropiación del territorio correntino es mucho más anterior al de los demás territorios y tiene otra tonalidad que tiene que ver con el desarrollo de la actividad ganadera bajo modalidad extensiva en lo que es el territorio correntino, y que fue dando lugar a la apropiación de la tierra en grandes extensiones, ¿no? Entonces nosotros en Corrientes, por ejemplo, un dato súper elocuente al respecto es que, por ejemplo, tengo un mapa, que es el único que tengo, me tengo que buscar acá, en el teclado, digo. Ese es el mapa actual de la actual provincia de Corrientes. Eso que está bajo la tonalidad verde, tanto oscura como clara, es lo que constituía el área tabacalera correntina. Esa área tabacalera correntina es la que va a albergar a los productores que después se van a desnuclear y desarrollar la lucha liguista en Corrientes, ¿no? Esa área, fíjense, que incluye el departamento, sobre todo la que está más pintada en oscuro, Goya, Lavalle y San Roque, que es donde, digamos, albergaba el mayor volumen de producción y comercialización de tabaco en la época, me refiero a la década del 60 y 70, de 1960 y 70, es hacia mediados o incluso la primera mitad del siglo XIX, bajo administración provincial de Corrientes, empieza a ser enajenada, es decir, entregada en adjudicaciones
bajo forma de propiedad privada muy tempranamente, desde 1821 en adelante. Se continúa con la lógica, digamos, de la administración colonial. Ese territorio es conocido por un río que corre y separa el departamento de Esquina, que está más acá al sur, que es el último, de donde soy yo además. Entre Esquina y Corrientes pasa un río que se llama Río Corriente, sin ese, no como el nombre de la provincia, Río Corriente. Esa zona del departamento de Esquina, del actual departamento de Esquina, Goya, La Valle, San Roque, que San Roque es el último, el verde más oscuro, era conocida como los bajos del río Corriente. Fíjense, hacia 1859 hay un registro, el que ha estudiado más que nada esta cuestión es Enrique Yala, que tiene su pertenencia en la UNE, en el IGI. Hacia 1859, más del 90% de esa tierra estaba adjudicada en manos privadas. La gran mayoría, más del 70%, era en propiedad privada. Y el resto era bajo la modalidad de enfiteusis, porque en Corrientes entre 1830 y 1864 hay una ley de enfiteusis. De cualquier manera, la lógica dictaba que aquellos que tenían la tierra en enfiteusis después la terminaban confirmando en propiedad, entonces tenemos que casi más del 90% de ese territorio ya estaba apropiado en manos privadas y en grandes extensiones hacia 1859. Fíjense, recién el norte de Santa Fe se incorpora desde ahí para arriba en la década del 70, 80 en adelante, de 1870 a 80. Entonces, eso ya nos está condicionando los proyectos que después pueden o no tener lugar de desarrollo de la actividad agraria, ¿sí?, en esa situación. En el caso de los demás territorios nacionales, digamos, ¿no?, del norte de Santa Fe, que desde la provincia pasa a ser provincia de Santa Fe, el Chaco, Formosa y Misiones, nosotros encontramos que también se han consolidado grandes latifundios, si se quiere, grandes tenencias de tierra en propiedad muy tardíamente, digamos, en relación a esta época. El caso por ahí más emblemático, el de Misiones, la venta indiscriminada de tierra en 1881 por la administración de la provincia, del gobierno de Corrientes, en vísperas de la federalización del territorio. En el caso de Chaco tenemos un gran emporio hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, productivo, que era la forestal, que tenía grandes extensiones de tierra. En el caso de Formosa, también tenemos toda la zona este del actual territorio de la provincia de Formosa, fue vendido, adjudicado a grandes ganaderos, ¿sí?, que llevaban a cabo, digamos, esta actividad lucrativa en la zona. De cualquier manera, fíjense, y esto es lo que me interesa a mí, es tomar dimensión de cuáles son las consecuencias de esta diferencia de derrotero han tenido en la conformación de las estructuras agrarias de estos territorios. En el caso de ustedes, bueno, como misionero sabe, Misiones tiene, a pesar de esa venta de esas 38 fracciones de las tierras misioneras, la conformación de proyectos colonizadores que tienen lugar desde el fin del siglo XIX en adelante. De hecho, de 1926, la hierba se proyecta como cultivo colonizador con esa disponibilidad de tierra que había que se entregan, se adjudican en pequeñas dimensiones. Lo mismo el caso de Chaco tiene una historia también de colonias que se han creado desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, colonias con italianos provenientes del Friuli, por ejemplo, la misma Resistencia, bueno, en fin. En el caso de Formosa, tenemos un caso, en el caso, perdón, del norte de Santa Fe es similar, estas colonias que yo había mencionado. Y en el caso de Formosa, es el caso más diferente al de todos. Nosotros tenemos hacia mediados del siglo XX, 1960, el principal tenente de tierra en Formosa de las grandes, el gran latifundista es el Estado provincial. Es decir, nosotros tenemos que las provincializaciones de estos territorios se dan en la década de 50, 51, 53 y 55. En el caso de Formosa, cuando se da la provincialización de 1955, el Estado provincial, cuando recibe el paso de estas tierras de nación a provincia, era el principal latifundista, es decir, tenían grandes proporciones del actual territorio de la provincia en manos del Estado, tierra fiscal, como se suele conocer, ¿no? Es decir, uno podría empezar a por lo menos proyectar proyectos colonizadores, programas colonizadores con esa tierra. Cosa que en Corrientes, en la zona que yo me presentaba del suroeste, no tenía.
ya desde mediados del siglo XIX. De hecho, hacia 1960 se dicta una ley provincial, que es la Ley Provincial 113 en Formosa, en la cual se va a dar lugar a las adjudicaciones de esa tierra fiscal. Y el gran problema que surge acá es que en vez de darse en proyectos de colonización, se adjudican en grandes extensiones. Es decir, se consolida de vuelta una conformación de grandes terratenientes, si se quiere, o latifundistas, que en realidad practicaban la ganadería o algún otro tipo de actividad, pero con esa base material muy importante, digamos, ¿no? En el caso de Corrientes, los proyectos colonizadores obviamente están condicionados por esto que yo mencionaba antes. Entonces, cuando nosotros pensamos las posibilidades que tuvieron de tener, digamos, de desarrollarse proyectos colonizadores en estos territorios, Corrientes tenía una historia muy particular en relación a los demás territorios que pudieron albergar proyectos de colonización medianamente exitosos. El caso que mencionaba Ángel, el caso de Apóstoles, por ejemplo, es producto de eso. Estas diferencias clave, digamos, nos va a ir dando pie o condicionando la configuración de las regiones productivas hacia futuro. Hacia las primeras décadas del siglo XX, se van a ir conformando lo que hacia mediados del siglo XX se conocía como la región algodonera, en este territorio del NEA, la región yerbatera, digamos, ¿no?, que va a albergar sobre todo el caso de Misiones. La región algodonera va a estar sobre todo, digamos, iniciada su promoción, concretamente en 1924, ministro de Agricultura Tomás Le Breton, se promociona el cultivo de algodón en la zona, digamos en el NEA, incluso en Corrientes tiene su historia con el algodón, pero sobre todo prende en lo que es la provincia o sea, lo que hoy es la provincia de Chaco, el territorio nacional del Chaco, el norte de Santa Fe y la zona de Formosa. En Formosa, esas tierras fiscales que yo hacía mención, que estaban presentes hasta 1960, estaban ocupadas sobre todo por gente, digamos, que eran en su mayoría paraguayos, que se habían asentado de facto, no tenían títulos, y eran minifundistas no propietarios de la tierra. La principal característica que tenían las explotaciones agrícolas, algodoneras de Formosa, era que en su gran mayoría eran menores a 5 hectáreas. O sea, si uno toma el censo del 60, por ejemplo, encuentra que más del 51% de las explotaciones algodoneras formoseñas son de hasta 5 hectáreas. A diferencia del caso de Chaco, del norte de Santa Fe, donde tenemos explotaciones no enormes, pero un poco más grandes, digamos, ¿no?, de 25, 50, hasta entre 50 y 100 hectáreas, ¿no? Entonces, el caso de Misiones es lo mismo. La promoción de la yerba mate como cultivo colonizador, que tiene toda esta impronta, esta lógica, que de hecho ya se ha debatido en otras jornadas de este ciclo, dio lugar a la formación de agentes, de productores agrícolas, que tienen una característica diferente a la de los productores formoseños e incluso a la de los productores tabacaleros de Corrientes. En el caso de Corrientes, yo hacía referencia al área tabacalera de Corrientes, y en el caso particular de Corrientes, en esas condiciones que yo mostraba de mediados del siglo XIX, el tabaco empieza a expandirse también desde la década de más o menos el 30, en realidad el tabaco en Corrientes tiene un pasado colonial, pero empieza a expandirse a partir de la década del 30, de 1930 en adelante, en esa zona que yo mencionaba, y la particular característica que tienen los productores tabacaleros de Corrientes también es el minifundio, es decir, más del 70 al 73% de los productores tabacaleros de Corrientes hacia 1969 tenían explotaciones de hasta 9 hectáreas, el 73%. La gran mayoría de esas explotaciones de menores a 9 hectáreas eran en no propiedad de la tierra, es decir, vos querías plantar tabaco, como estaba todo expropiado, tenías que pagar alguna forma de renta para poder usufructuar esa tierra. Entonces, las características que uno va reconociendo en estos agentes agrícolas responsables de la expansión, de la explosión de los cultivos industriales desde la primera década del siglo XX
hasta mediados del siglo XX sobre todo, me refiero al algodón, al yerba mate, al té en el caso de Misiones, al algodón en el caso de Formosa, Chaco y el norte de Santa Fe, al tabaco en el caso de Corrientes, la matriz, lo que Jorge Próspero Rosé, que es otro gran estudioso, digamos, del proceso liguista, ha llamado una matriz de pequeños y medianos productores. Ahora bien, esta matriz de pequeños y medianos productores fueron los responsables de esa expansión de los cultivos industriales en esta región del NEA y presentaban estas características diferentes que mencionaba. Y para dar cuenta, digamos, fíjense que la definición de matriz de pequeños y medianos productores tiene una connotación gradacional, ¿no? No diferencia a los productores de entre pequeños y medianos, o sea, según el tamaño de la explotación que elaboraban, ¿no? Que trabajaban. Esta característica, en realidad, este indicador está dando cuenta de una heterogeneidad en estos productores respecto al tamaño de la explotación, que es fundamental si uno piensa de administrar estas explotaciones como una empresa agrícola o una empresa agraria, porque cuanto más grande uno tiene más posibilidades de conformar una unidad económica o rentable, cuanto más pequeño uno está más condicionado material, objetivamente, por esta desigual dotación del tamaño de la tierra. Estos productores, esta diferencia entre estos productores fue clasificada con un término genérico que de cierta manera incluía a estas diferencias de productores en la década del 70, el texto clásico de Leopoldo Bartolomé, que mencionaba Ángel, de 1975, Colonias, Plantadores y Agroindustria. En realidad él hace uso de una categoría genérica que también era cara a la antropología de la época. Ebe Besuri también había hablado de la explotación agrícola familiar, la EAF, ¿no? Que no es la EAF de los censos, la explotación agropecuaria, sino es la explotación agrícola familiar. Esta categoría, que de cierta manera trata de poner un poco de orden en esa heterogeneidad de los agentes, incluía de manera muy general una gran gama de productores agrícolas que iban desde, o sea, tenía la principal característica denominador común en esta cuestión de familiar, ¿no? Empleaban mano de obra familiar en grandes, o sea, en diferentes proporciones para llevar a cabo la actividad agrícola, ¿no? La otra cuestión, o sea, una era la cuestión del uso de mano de obra familiar en diferentes grados. Era que podían emplear, como decía Ángel, para el caso de los farmers, ¿no? Mano de obra extrapredial, es decir, contratar obreros en algún momento del ciclo productivo, por ejemplo la cosecha. Muy común en el caso de los productores algodoneros del norte de Santa Fe, del Chaco y también para los productores yerbateros misioneros, ¿no? Los clásicos conocidos como tareferos son obreros rurales, digamos, ¿no? Que trabajan para estas explotaciones. Y al otro polo de esa gran gama digamos, de productores están hacia abajo, digamos, del polo. O sea, hacia arriba tenemos los que contratan y hacia abajo están los que, dentro de esas diferencias, por una cuestión de diferente dotación de capital, de tamaño de la tierra, empleaban mano de obra familiar, no contrataban gente, digamos, fuerza de trabajo extrapredial, e incluso podían llegar a vender a algún miembro de la familia en algún momento del ciclo productivo su fuerza de trabajo en otras explotaciones o en otras actividades, digamos, no necesariamente primarias. Es decir, esa gama que incluye la explotación agrícola familiar, esa categoría genérica, da cuenta de un proceso que tuvo lugar, sobre todo hacia mediados del siglo XX, con la expansión y el boom yerbatero, el boom algodonero, cuando todo era un éxito, si se quiere, en la producción de estos commodities, que dio lugar a procesos de capitalización, de aburguesamiento de ciertos agentes productivos o productores agrícolas. Por otro lado, también había dentro de esas diferencias algunos que no pudieron beneficiarse y que subsistían como productores que no se habían logrado capitalizar. Entonces, esa situación, ese es el panorama que uno encuentra hacia mediados del siglo XX, ¿no? En estas provincias del NEA, con estos agentes. Eran ante todo productores de cultivos industriales, algodón, tabaco, té, yerba mate. Y fíjense otra cuestión que no es menor, digamos, ser productor de cultivos industriales implica producir, estar obligado al final del ciclo productivo de parir mercancías. Es decir,
todo lo que se produce es para vender, ¿no? Porque lo que producen estos productores son, valga la redundancia, bienes intercambiables. Son productos que van a estar destinados a tener un precio o un valor en el mercado. Y esta relación fundamental, digamos, estructural, que tiene que ver con la condición de ser productor mercantil, condiciona a estos agentes a estar completamente supeditados a lo que uno llama el mercado, ¿no? La cuestión del precio que mencionaba Ángel, que es imposible que no esté dentro de la cartera y la agenda de demandas de estas organizaciones hacia la década del 70, porque todos vivían del precio que se le pagaba por la mercancía, el grande y el pequeño. Tenga o no tenga tierra, pague o no renta, sea o no propietario, el precio es clave, porque lo que producían y vendían era mercancía. Y estas fuerzas y relaciones que son totalmente ajenas a estos productores, que uno encuentra cuando objetiva en esta idea del mercado, eran totalmente ajenas a ellos, no podían controlar. Entonces, a lo largo del siglo XX, también estos productores mercantiles, con mayor o menor suerte, van a, y esta es otra diferencia, a desarrollar el instrumento clásico con el cual empiezan a imponer sus condiciones en el mercado, en el momento de la venta de la mercancía, que son las cooperativas. Algunas de estas provincias que yo mencionaba, de estos territorios del NEA, van a tener historias exitosas de cooperativas. Por ejemplo, en el caso del algodón, la Unión de Cooperativas Algodoneras Limitadas, una organización, digamos, una cooperativa de segundo grado, que albergaba a otras cooperativas, digamos, ¿no?, que estaban incluidas en ella, y que de hecho va a ser uno de las asociaciones que va a dar muchos de sus recursos, de sus cuadros, incluso a las ligas agrarias chaqueñas, ¿no?, a los productores algodoneros. En el caso del norte de Santa Fe, la cooperativa Unión Agrícola Avellaneda, hoy en día una gran empresa, tiene una historia muy exitosa de cooperativa. Y en el caso de Misiones también encontramos muchísimas cooperativas y federaciones de cooperativas yerbateras. Ahora, el caso de Formosa y Corrientes en ese sentido son más similares, porque primero porque eran en su mayoría minifundistas, porque no eran dueños de la tierra y porque tampoco, justamente por esta razón, no logran llevar con éxito un proyecto cooperativista. Es decir, nosotros en Formosa y en Corrientes, en el área tabacalera, hacia mediados del siglo XX, en esa explosión de los cultivos industriales, no encontramos cooperativas tabacaleras, por ejemplo, o algodoneras en el caso de Formosa. Esto es un hecho clave. Y ahora, y con esto voy cerrando esta cuestión, pensando en estos agentes como productores mercantiles, que yo decía, la cuestión clave, esto de estar supeditado al mercado, tiene en el otro polo, en los que compran la materia prima que uno produce, un elemento totalmente también condicionante, que es que dentro del polo de los compradores de materia prima de estos cultivos industriales están agentes que desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvieron un proceso de concentración y centralización del capital muy importante. Lo que encontramos del otro lado, digamos, del mostrador, son grandes capitales industriales. Grandes empresas hoy emblemáticas, si yo digo Bunribor, si digo Tipo Haití, si digo algún molino yerbatero de Misiones, si digo, por ejemplo, Mazalí particulares, o sea, pensando en industrias cigarrilleras, tabacaleras, en industrias algodoneras, textiles, o industrias o molinos yerbateros, uno encuentra una demanda muy concentrada que son estos capitales industriales. Entonces, lo que se encuentra en el momento de la venta siempre de estos cultivos industriales es una relación asimétrica entre los oferentes, que son por lo general pequeños y medianos productores, y los compradores, que son estos grandes capitales que Ángel mencionaba, fueron considerados y catalogados como monopolios y que van a ser uno de los principales enemigos identificados por las diferentes ligas agrarias del nordeste. Ahora, ¿qué pasa hacia mediados de la década del 60 y 70? Un fenómeno que Ángel había hecho mención anteriormente, que es, uno encuentra que estas condiciones más prósperas para la expansión de los cultivos industriales en la región empieza a entrar en crisis. Entonces, esta cuestión que mencionaba Ángel, la crisis de los cultivos industriales, que abarca por diferentes razones a la región algodonera, a Misiones, a la región yerbatera y a la zona tabacalera de Corrientes, empieza sobre todo a agudizarse
hacia mediados de la década del 60 y hacia fines del 60 y principios del 70 tenemos una crisis muy contundente que se expresa ante todo en la caída de los precios de las mercancías, de la yerba mate, del té, del algodón, del tabaco, en fin. Entonces, en ese contexto de la década del 60 y 70, con estos agentes identificados, tenemos que reconocer otro digamos, proceso paralelo que empieza a tener lugar en la región NEA, que tiene que ver con una actividad que empieza a llevar a cabo una organización que había identificado Ángel de pasada, que es el Movimiento Rural de la Acción Católica. Es decir, en un contexto de crisis, ¿no? Como la de los cultivos industriales en la década del 60, con la caída de los precios de producción de las mercancías, en un contexto además que desde el 66 nos encuentra con un contexto político de condiciones sociopolíticas. Sí, perdón. Perdón. Gracias. No, por favor. Bueno, decía que en ese contexto de crisis, en ese contexto de crisis de los cultivos industriales, de cambio de las condiciones sociopolíticas, por esto que me viene al pelo la presentación de Ángel, porque no necesita ahondar, el golpe de Estado del 66, la Revolución Argentina, la clausura de los canales institucionales regulares para expresarse políticamente, los partidos políticos, digo, ¿no? Después el Cordobazo, el estado del sitio del 69, es decir, en esa década tan convulsionada, desde principios de esa década, de la década del 60, empieza a tener lugar el desarrollo de la actividad de una organización eclesial que es conocida, que es el nombre, Movimiento Rural Cristiano, en realidad el Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina. El Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina surge como organismo nacional en 1958, pero como una pata de la Acción Católica Argentina que estaba faltando tener presencia, que era en el campo. Entonces se proyecta este movimiento rural de Acción Católica, pero a nivel nacional en el 58. Ahora, lo que empieza, o sea, uno cuando analiza estos procesos lo que tiene que encontrar es la cuestión, digamos, situada, ¿no? ¿Qué presencia material encontramos en estas provincias del NEA, de esta organización? Y para eso tenemos que, fíjense, de 1958, inscribir la creación del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina en un proceso más bien general que sufre la Iglesia Católica, digamos, que sufre no, que es objeto de la Iglesia Católica, que es el Concilio Vaticano II, por ejemplo, que tiene que ver con una política de ayornamiento, de un mirar a lo social, digamos, ¿no? Que eso tiene lugar justamente en la década del 60. Y fíjense que administrativamente, a su vez, en la Iglesia Católica, a su vez como se crea el movimiento rural, en el 58, empiezan a fomentar o promover la creación de administraciones territoriales mucho más acotadas en el espacio, que son las diócesis, ¿no? Nosotros tenemos que en 1957 se crean, justamente en el NEA, desde el 57 al 63, 5 diócesis nuevas. La diócesis de Misiones, Formosa y de Reconquista, en 1957, los obispos son Kemeren, conocidísimo en el caso de Misiones, Iriarte en el caso del norte de Santa Fe y Escocina en el caso de Monseñor Escocina en el caso de Formosa. En 1961, en el pleno epicentro del área tabacalera correntina, que es Goya, conocida como capital del tabaco nacional de aquella época, se crea la diócesis de Goya. Primer obispo, Monseñor Alberto Devoto. Y en 1963 se crea en la presidencia Roque Sáenz Peña, la diócesis de San Roque, de presidencia Roque Sáenz Peña. Sáenz Peña justamente es el corazón de la región algodonera chaqueña y es donde va a tener su sede, donde se convocó el Cabildo Abierto, justamente, y tendrá su sede las ligas agrarias chaqueñas. Fíjense elementos que son totalmente determinantes. Ahora, la creación de estas diócesis, comunidades administrativas de la Iglesia, va a permitir que cada uno de estos obispos promocionen en sus propias diócesis una pata material, real, concreta de ese movimiento rural de la Acción Católica creada en el 58. Y así es que, por ejemplo, en el caso que yo trabajo, que es el de Corrientes, que manejo más tangiblemente, es en 1961 se echa a andar el movimiento rural diocesano. Fíjense que cada una de las denominaciones territoriales espaciales, en este caso es
movimiento rural diocesano. O sea, cada diócesis va a tener su movimiento rural en el NEA, en estas diócesis nuevas, digamos, ¿no? Y este movimiento rural va a llevar a cabo primero una política más bien de evangelización, va a tener esa idea, digamos, ¿no? de evangelizar a esos olvidados del campo, que era esta población rural, digamos, que vivían en las zonas rurales, y esa actividad que se da a lo largo del 60 se da en el contexto de esta crisis de los cultivos industriales, en un proceso en el que se da un proceso de pauperización, de descapitalización, según la condición de cada unidad productiva, y en el que, digamos, empiezan a vivir experiencias totalmente pauperizantes, digamos, ¿no? Para esos agentes. Entonces, llevando a cabo esa actividad evangelizadora, el movimiento rural empieza a trastrocar o a cambiar el perfil de su actividad, a su vez al calor del Concilio Vaticano II, que empieza a desarrollarse desde, creo que del 62 al 65, si no me equivoco. Fíjense, en ese contexto, el movimiento rural diocesano de cada una de estas diócesis va a empezar a fomentar una formación tecnocrática primero, ¿sí? Y después una formación política. Es decir, se empieza a dar un proceso de formación de cuadros de agentes rurales situados de cada una de estas áreas productivas, digamos, ¿no? Y es, al fin y al cabo, digamos, ese proceso formativo que lleva más de una década, el que va a decantar hacia principios de la década del 70 en la formación de estas ligas agrarias del norte, ¿no? En cada una de esas ligas agrarias. Perdón, creo que me colgué con esto. No, esto es. Ahora sí. Ahora tenemos, para ir redondeando también esta cuestión, la aparición de las ligas agrarias, ya mencioné la fecha, que desde el 70 al 72 aparecen las diferentes organizaciones liguistas provinciales, y una cuestión clave, digamos, para entender tanto la actividad política de estas organizaciones, incluso relacionando con lo que había desarrollado anteriormente Ángel, tiene que ver con cómo aparecen, cuál es el perfil. Anteriormente, en esa definición muy general, yo había dicho que eran organizaciones gremiales, y al fin y al cabo esa era la óptica, digamos, ¿no? el perfil. Pero estas tienen una novedad, estas organizaciones que surgen en la década del 70. En primer lugar, eran organizaciones reivindicativas, es decir, el perfil reivindicativo es innegable. Es decir, se reclama, se pide, mediante diferentes instrumentos, por ejemplo, las ligas agrarias correntinas surgen con un petitorio, que se hace una gran concentración multitudinaria el 29 de enero del 72 y se presenta un petitorio a las autoridades del gobierno provincial. Petitorios, notas, memoriales, comunicados, reuniones, ¿no? Todo ese tipo que uno encuentra en cualquier organización gremial, incluso hasta burocrática, estaba, digamos, ¿no? Pero la gran novedad que presentan estas organizaciones es la que las lleva a plantearse como esas organizaciones de masa, que es una de las características hasta reivindicada por muchos de los protagonistas, digamos, ¿no? Te diría Carlos Piccoli, las ligas agrarias son una organización de masa que representa a los campesinos y que no busca la personería jurídica porque no quiere estar dentro del sistema, sino que está en contra del sistema. Por ejemplo, un activista militante de las ligas agrarias chaqueñas decía eso, o algo más o menos así. Es decir, a la cuestión del perfil reivindicativo le agregan esta cuestión de movilización constante de las bases, que terminan siendo un instrumento de presión. La acción directa, concentraciones, paro agrarios, huelgas, cosas que no se habían visto nunca antes, digamos, que un sector como el tabacalero en Corrientes pare y establezca una huelga, como en el 73, de 33 días, que se niega a entregar el tabaco hasta que no le mejoren los precios, no le mejoren la clasificación, no mejoren el control de los acopios y demás, digamos. Es decir, esa es una cuestión novedosa que se articula a su vez con esto que mencionaba Ángel de la radicalización ideológica muy propia de la época, ¿no? Tiene muchas características de las organizaciones populares de la época. Bien, y para ir cerrando, no sé cómo para ir cerrando definitivamente en esta descripción muy general de las organizaciones liguistas, es decir, y que tiene que ver más que nada con lo que planteaba en el título y de las interpretaciones. Ya Ángel adentró y detalló muy bien la cuestión de desde dónde hablaba Ferrara, Francisco Ferrara, desde que publica su libro,
que son las ligas agrarias del Nordeste, que de hecho él mismo reconoce que lo hace desde una organización política. Él dice que su ejercicio intelectual es de periodismo revolucionario. O sea, él no reniega de estas cuestiones, Ángel lo dice muy claramente. Y es, por ejemplo, y ahí yo me voy a centrar en un pequeño debate que se da no entre lo que planteaba Ángel Ferrara y la antropología, sino Ferrara y otro autor que también escribe más o menos en la época, que es Jorge Rosé. Son, si se quiere, los clásicos del estudio de las ligas agrarias de la academia. Rosé, Bartolomé, Archetti, bueno, el mismo Ferrara, hablámoslo o no, digamos, pese a su actividad militante, tiene decantando, digamos, introduce en la academia la temática, digamos, ¿no? La cuestión básica para entender, a su vez, me parece la interpretación que hace Ferrara de las ligas agrarias del Nordeste, pensándolas dentro del proyecto político revolucionario que era posible en ese contexto, que vienen a ofrecer el sustrato campesino, de campesinos, pobres y medios, a una alianza obrero-campesina que esté destinada digamos, a desmantelar el capitalismo en el país e instaurar a la Argentina por las sendas del socialismo, digamos, ¿no? Ese es más o menos el proyecto de Ferrara, digamos, su programa político e intelectual. Pero la cuestión clave para entender a su vez al producto, digamos, intelectual, que es su libro, digamos, que son las ligas agrarias del Nordeste, es que Ferrara escribe en 1973. Es decir, su libro se publica en noviembre del 73, es la fecha de edición, por Siglo XXI, y fíjense que nosotros estamos tomando hasta el 73 la mitad del proceso. O sea, si las ligas arrancan en el 70 y va la experiencia liguista hasta el 76, Ferrara nos está hablando de un momento totalmente particular, no solo de las organizaciones, sino también del contexto de las condiciones sociopolíticas. Todavía teníamos gobierno de facto, tenemos organizaciones armadas en total actividad, Montoneros estaba también, por ejemplo, en esa misma actividad. Es antes del retorno a la democracia, o en su transición, si se quiere. Por ejemplo, en el caso de Corrientes, el relato de Ferrara se interrumpe en marzo-abril del 73, en pleno época electoral, digamos, ¿no? Del retorno del 73, de la hora de los pueblos, la llegada de Cámpora al gobierno, y después de Perón también, digamos, ¿no? Un poco más tarde. Es decir, él logra captar un momento del desarrollo del derrotero de las organizaciones liguistas. Ahora, toda la otra parte que se da en pleno desarrollo democrático y que las ligas empiezan a exhibir otro tipo de lógica porque las condiciones sociopolíticas con las que habían surgido han cambiado, él no logra percibirlas, digamos, una cuestión obvia. Entonces, todo eso que decía Ángel también hay que tener en cuenta, esta cuestión es fundamental, ¿no? Este límite de tiempo. Ahora, Rosé, que en realidad es un arquitecto que deviene en sociólogo rural porque hace una maestría de Claxo en sociología rural y demás, también se interesa desde el lado de Chaco. De hecho, su tesis de maestría para la obtención del título de sociología, de magíster en sociología rural, es sobre las ligas agrarias chaqueñas. Empieza a llevar a cabo un programa de estudio de las organizaciones liguistas recién después del 76, entre el 77 y 78, y se publica su trabajo, el producto de su trabajo, recién en 1992, que es un clásico conocido como Conflictos Agrarios en la Argentina, una cosa así, ¿no? Por el proceso liguista. O sea, Rosé escribe desde un momento en el que las ligas fueron derrotadas, que la liga del proceso liguista terminó siendo derrotado y logró ver todo lo que pasa desde el retorno a la democracia en la actividad de estas organizaciones hasta el 76, digamos, ¿no? Entonces, lo que plantea Rosé, digamos, con esa mirada final del proceso, es una mirada que se aleja de la postura de Ferrara, al igual que Leopoldo Bartolomé, que Eduardo Archetti, que tratan de matizar esta connotación más bien revolucionaria de la que pregonaba Ferrara, y va incluso un poco más lejos que Leopoldo Bartolomé, porque él define de cierta manera a la lucha de las organizaciones liguistas como una forma de reacción, no como una revolución. Y él dice, y ahí con eso cierro, esta definición que está en los primeros
acápites de su libro, dice: podemos plantear el conflicto levista como una reacción de los productores rurales a profundas transformaciones en la estructura donde se ponía en juego su existencia como sector productivo, individualmente resistiendo un inevitable proceso de proletarización. Es decir, lo que está diciendo Rosset, en realidad uno lo puede tomar y emparentar con lo que decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Marx y Engels decían algo así como que las capas medias, las clases medias, incluyendo los labradores, en el caso de campo, los campesinos, tienen de revolucionarios lo que adoptan el programa político de la clase obrera. Es decir, si sostienen un programa político como tales productores agrarios, campesinos, labradores como clase media, dice él, su programa político va a ser conservador y es más, dice él, reaccionario, porque lo que pretenden es volver la rueda de la historia hacia atrás. Y de cierta manera, no estoy diciendo que esa sea mi postura, la postura de Rosset de cierta manera se emparenta con este sentido, porque lo que él está diciendo es: tenemos productores de esa gran gama de variedad de productores en todo el NEA que empiezan a encontrar dificultades para reproducirse como tales, ya sea como una burguesía agraria pequeña, ya sea como colonos, como farmers o como mismos campesinos, y que para resistir y subsistir, mantener su existencia como productores agrarios en esas condiciones, es que se organizan y sostienen estas reivindicaciones que apuntan al lado de la comercialización, de los precios, de los controles de acopio y de créditos de fomento y demás. Es decir, es más o menos la postura que él termina dando, o sea, esa interpretación que él termina dando de todo este proceso, ¿no? Un poco mezquino, si se quiere, en mi juicio, pero bueno, hasta ahí llego porque si no... Sí.